Ser la versión de ti mismo en el momento actual es un acto de valentía, honestidad y transparencia contigo mismo. Y para eso debemos transformar nuestra vida como si le dieras la vuelta a un calcetín. Dejar atrás patrones heredados, personas, cosas, todo aquello que no se identifique con nuestra esencia, con nuestra alma, es la única manera de honrarnos a nosotros mismos. Cuando haces esto, realmente te respetas y te amas a ti misma. Entonces, no tolerarás jamás que nadie abuse más de ti. Si verdaderamente es así, no volverás a tolerar nada de esto. ¿Tolerancia? Sí, hasta cierto punto. No tienes que decir sí a todo para quedar bien o para que no piensen mal de ti. Tu opinión es tan válida y respetable como cualquier otra. Además, es tan solo una manera de ver las cosas. Probablemente cada ser humano tenga la suya. ¿Y qué? No intentes convencer a nadie. Quizá en ese mismo momento, también alguien esté intentando convencerte a ti. Solo tienes que hacer lo que realmente te haga feliz. Hay miles de razones por las que seguir a tu corazón. Es lo que va a hacer que te sientas bien siempre. Valórate, porque tu opinión es valor y respeto en sí misma. Sé consecuente con lo que piensas, sientes y dices. ¿Has oído alguna vez eso de "y el verbo se hizo carne"? O ten cuidado con lo que pides, que puede convertirse en realidad. Primero, cuidado con lo que dices, porque previamente se ha pensado o sentido. Además, nunca son conversaciones privadas. Recuerda que siempre estás conversando con el universo. Tu relación contigo misma es la relación más importante que debes tener en esta vida. Cualquier visión negativa de ti se traducirá en reacciones negativas en tu entorno. Sin embargo, si la relación contigo es positiva, verás que todo se confabula a tu favor y llegan cosas favorables y en ocasiones inexplicables a tu vida. Mueve, traslada, cambia, muda, quita. La zona de confort. Es el lugar más agradable del mundo, pero el más inhóspito, porque no hay nada que pueda crecer allí. Es un sitio estancado, nada se mueve. Sí, se está a gusto porque no hay nada que hacer, y precisamente por eso es urgente salir de allí. Somos muchísimos los que decidimos permanecer en esa red de seguridad el mayor tiempo posible. Y no es más que por evitar incomodidades que no quieres asumir en ese momento. Si quieres que tu vida evolucione, hay que estirar los límites de esa zona. Y para eso es necesario probar cosas nuevas que están precisamente fuera de esa red. Empieza a moverte, cambia de casa, por fin. Vete a vivir a otro país. Tira de una vez por todas todo aquello que no te valga, física y emocionalmente. Haz todas esas cosas que has estado pensando, planeando o soñando durante mucho tiempo. Ahora es el momento. Ser uno más. Todos nos hemos sentido alguna vez parte del rebaño, siguiendo una senda trazada por y para un fin concreto, que muy probablemente no sea ese tu fin. Una vez más, si solo seguimos en la senda trazada, no podemos aprender y crecer como personas. Conseguir trazar tu propio camino es aprender a confiar en tu instinto. Es esa esencia con la que vienes a este mundo y que nunca te ha abandonado, pero que a la mayoría de las veces no hacemos caso. Confía en ti. Las opiniones de los demás son eso, opiniones, perfectamente válidas, pero no pueden condicionar tu propia opinión. No te dejes arrastrar por las opiniones de otros. Tú también tienes algo que aportar a este mundo. Si está condicionado por otros, ya no te servirá. Aprende de lo mejor para ti, que es sentirte cómodo en tu propio ser, en tu propia piel. Confía en tu intuición y descubre el maravilloso mundo que se abre ante ti. Cuando el trabajo que realizas no tiene sentido para ti. Tal vez seas una de esas personas que tiene un empleo que no le aporta nada, que incluso odies o que solo sigues porque te paga las facturas.
Desafortunadamente, la mayoría de las personas están en esa situación. Sin embargo, no tienes por qué ser uno de ellos, convertirte en parte de la estadística. Seguro que hay algo que siempre quisiste hacer y nunca has dado el paso. Busca algo que realmente llene tu alma y permítete dejar un trabajo que no te aporta nada y te agota más emocionalmente que físicamente. Esto no quiere decir que lo dejes todo y ya veremos. No. Descubrir lo que verdaderamente te llena será un trabajo profundo que debes afrontar desde el corazón, pero con cabeza. Esta es la base del respeto hacia uno mismo. Cuando encuentres lo que beneficia a tu bienestar mental y emocional, será el momento de dejar lo que has estado haciendo hasta ahora. Si consigues llegar ahí, serás imparable. Mejor con salud. Claro, sin salud es casi imposible conseguir lo que te propones. Sentirse bien te conduce por el camino correcto, porque nada en él te despista. Si tienes que prestarle toda tu atención a tu salud, el resto se descuida. Es algo tan personal que nadie puede hacerse cargo de ello por ti. Por eso, mira cómo te sientes a nivel mental, física y emocionalmente, y qué cambios puedes hacer para que eso revierta en favor algo mejor para ti. Esto no es fácil, nada lo es, pero tampoco es imposible. El cambio no es de un día para otro, se hace poco a poco, pero la salud debe ser tu prioridad a la hora del cambio, porque sin ella, como te dije, no se puede conseguir y disfrutar de la vida en su totalidad. Siempre con salud. Si te controlan, es una relación tóxica. Deshazte de ella. Si hay alguien en tu vida, amigos, familia, compañeros, parejas, cualquier persona que trate de dictar cada uno de los más mínimos aspectos de tu vida, aléjate de él. Aléjate de esas personas que solo perjudican y que ponen trabas a tu camino de expansión para tu vida. Nunca debes tolerar a nadie, repito, a nadie que quiera manipular y controlar tu relación. Las relaciones tóxicas están en cualquier tipo de relación. No son exclusivas de una concreta. Están por todos lados, incluso en esas pequeñas cosas a las que no les das la más mínima importancia. Están creando una manipulación encubierta y sutil que no percibes con claridad. Cuidado. En esas pequeñas cosas está el comienzo de algo mucho más peligroso en el futuro. Eres merecedora de amistades y relaciones que mejoren tu vida, que te crean bienestar y que te ayuden a crecer y mejorar como persona y avanzar como individuo. Alguien que te deja caer más veces de las que te levanta no es lo que más te conviene, ¿no crees? Tu vida es tuya, no permitas que nadie la controle. Respétate a ti misma y nadie podrá contigo. No tolerarás, debería ser el 11º mandamiento. Procrastinar. Qué bonita palabra, ¿verdad? Aunque suena dura, no es más que decir que nos vence la pereza cuando queremos hacer algo y lo dejamos para otro momento. Dejar las cosas para más tarde puede conducirnos a que después pueda ser demasiado tarde para realizarlas. Hemos perdido la motivación con una facilidad que impresiona. La tecnología nos ha facilitado la vida y nos ha permitido avanzar como seres humanos a cotas impensables desde hace tan solo 20 años. Ha conseguido también que se instale en nuestras vidas haciendo que nos entretenga con cosas tan sin sentido y sin valor la mayoría del tiempo. ¿Por qué nos resulta más fácil sentarnos delante de una pantalla a perder el tiempo que salir al mundo real y conseguir nuestros propósitos? Esto hace que nuestra autoestima sea cada vez más débil, lo que nos lleva de nuevo al punto anterior, donde hablábamos de no ser parte del rebaño. Hay muchos intereses por encima de las naciones que nos quieren ahí, inmóviles, estáticos, con la cabeza inmersa en nuestro móvil. Pero si eres capaz de levantar la cabeza por un instante de tu celular, te darás cuenta de que la vida no está en esa pantalla y que mientras tú sigues mirándola, la vida sigue pasando y tú no le has prestado la menor atención. Apuesta por el autocontrol, un mínimo de disciplina y ten paciencia. Cuando está tan integrado en ti es muy complicado salir de ese entramado en el que hemos caído, la red de la que te hablé anteriormente.
Solo así podrás alcanzar tus metas para tu propio beneficio. Te mereces ser feliz. ¿Qué hace que nos conformemos con menos de lo que merecemos? ¿Alguna vez te has hecho esta pregunta? Somos demasiados los que no nos conformamos con menos de lo que merecemos, y es simplemente porque no nos valoramos lo suficiente o porque se sigue estando muy bien en esa zona de confort de las que nos cuesta tanto salir y hacer los cambios necesarios para revertir nuestra situación. ¿Qué nos impide entonces ser felices? ¿Por qué nos cuesta tanto llegar a hacer esos cambios? Los límites. Los límites que nos imponemos a diario sin sentido la mayoría de las veces. Si el universo no tiene límites, ¿qué sentido tiene delimitarnos constantemente? A pesar de lo que nos han hecho creer siempre, tienes que saber que la vida tiene una magia especial para todos por igual. Piensa que si no eliges lo que te hace feliz, ¿cómo crees que estará tu alma al final de tu vida? Enriquece tu vida con lo que sientas que te puede beneficiar. Gente, empleo, relaciones, lugares donde vivir, lo que comes, tus rutinas más preciadas, todo, absolutamente todo aquello que sientas para prosperar y no solo para sobrevivir. Ser una superviviente no es suficiente para ser feliz, que nadie te engañe. Recuerda esto cuando te sientas infeliz la próxima vez que te ocurra. Prospera, vive y sé feliz. Gracias. Suscríbete y por favor comparte y comenta este vídeo y deja un me gusta como apoyo al canal, me ayudas mucho con ello. Recuerda que la campanita te avisará de los siguientes. Mira en la caja de información, te dejo los enlaces para las sesiones de meditación guiada. Para más información o consulta tienes un contacto en la descripción. Esto es Historias en el Tiempo. Gracias por estar ahí.